¿Ya? Muy bien. Pues hoy vengo a hablarte sobre ponernos fuertes. Ya se ha descubierto lo que te iba a enseñar después, ¿verdad? Y, y no quiero hablar sobre ponernos fuertes en el gimnasio, no estoy aquí para ser tu entrenador, ni para traer más clientes a mi gimnasio, ni mucho menos, sino ponernos fuertes en la fe, crecer, progresar en el espíritu, en nuestra relación con Dios, para que cada día sea más fuerte, más resistente, más grande. ¿Quién quiere ponerse fuerte? Bien, me alegro, Cande, que quiera ponerte fuerte. Siempre hay tiempo, hermana. ¿Tú quieres? Emi, ¿tú quieres ponerte fuerte? Sí. Pues para aprender un poquito sobre este tema, hoy meditaremos en la necesidad de, primero, ejercitar nuestra fe, utilizarla, ponerla en movimiento. Segundo, darle una guía para que pueda moverse correctamente. Tercero, vamos a meditar sobre la necesidad de alimentar nuestra vida espiritual y nuestra fe. Y por último, para terminar, hablaremos sobre malos hábitos que pueden frenar el crecimiento del creyente e incluso hacernos daño. Pero antes quiero que veas una imagen, ¿vale? Iba a hacer un vídeo, pero es suficiente. Lo que vemos aquí es un chaval poniéndose fuerte, ¿vale? Vemos como hace un año hay una persona que sufre con un peso, que son 112 kilos, y este año, al siguiente año, pues esa misma persona es capaz de superar 30 kilos más, 145 kilos. Y no, sí, está puesto, Toñi. Está puesto. ¿Me podéis dar un micro de mano? ¿Ahora? Perdón, hermano. Y con esto no quiero que te fijes en mí, no quiero que te fijes en esta imagen, simplemente, físicamente, sino lo que no quiero que pierdas es que estamos hablando sobre la fe, sobre la necesidad de ejercitar nuestra fe. Estamos viendo a una persona que simplemente soporta mucho peso constantemente, pero a lo largo de un año, pues es capaz de soportar más y más carga, más peso, haciéndolo mejor, haciéndolo con menos esfuerzo, hasta que llega el punto que eso que hace un año estaba ahí, ahora mismo no llega ni al calentamiento. Eso es ponerse fuerte. Eso es ponerse fuerte. Hay un lema que dice, no pain, no gain. Eso se pone en las paredes de los gimnasios para motivar a los que van. Se pone en Instagram para que quede bonito. Se pone en las camisetas. Y mucha gente lo cree. Yo a media. No estoy totalmente de acuerdo con esto. Lo que quiere decir este lema es que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin dolor, no hay mejora. No se crece, no te pones fuerte. Yo no estoy 100% de acuerdo y luego te diré por qué. Pero tiene parte de verdad. Porque para mejorar, para progresar, necesitamos ponernos en movimiento. Hacer fuerza, sudar, tener agujetas,
Llegar a ese punto en el que hay momentos que dices, yo esa barra no la cojo, no soy capaz. Pero sigues, y sigues, y sigues, y te mantienes constante. Y hoy tienes 112 kilos en la barra, lo levantas 3 veces, y la semana que viene lo levantas 4, y a la siguiente semana lo levantas 5, y a la otra le das un respirito al cuerpo. Con las pruebas en la vida pasa lo mismo. Pero al cuerpo le pasa una cosa muy curiosa. No te impacientes, hermano. Ahora te voy a hablar de la fe. Pero al cuerpo le pasa una cosa muy curiosa. Se llama supercompensación. El cuerpo resulta que se da cuenta de que ya nada va a ser como antes. De que tú le estás metiendo un estrés cada vez mayor y no vas a bajar el ritmo. No va a bajar la fuerza, la intensidad de esa carga. Y entonces el cuerpo desesperadamente se pone en marcha para hacerse más grande, más fuerte. De tal manera que la próxima vez que requieras que haga ese esfuerzo, no le va a costar tanto. Y creces y te adaptas. Lo que no sabe el cuerpo es que a la semana siguiente vas a volver a hacer esas 3, pero con 115. Y a la siguiente con 120. Y creces, y sigues creciendo, y sigues haciéndote más fuerte. A veces quiero vivir confiado, pero no quiero ejercitar la confianza. ¿Te lo repito? Ahora te estoy hablando de la vida espiritual. A veces quiero vivir confiado, sin poner mi confianza en Dios a trabajar, sin poner mi fe en movimiento. Quiero tener la fe de Abraham, envidio esa fe tan grande, pero quiero ver, quiero tocar, quiero que mis respuestas se respondan en el momento, ya. ¿A ti también te pasa? La verdad es que de esa manera mi fe no va a crecer, ni mi confianza en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Él me lleva a delicados pastos, porque Él es fiel a sus promesas. Pero para yo poder descansar realmente, tengo que tener fe en que a donde Él me lleva es el mejor lugar. Y entonces mi fe se fortalece, mi fe crece, porque la estoy poniendo en práctica, cada vez más y más y más. Y esa prueba que yo consideraba tan dura, con el tiempo, no se me hace tan dura. ¿Entiendes por qué te he puesto esto ahora? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? A veces tenemos preguntas que no nos atrevemos a hacer, pero en nuestro corazón dudamos. Y Jesús estaba delante de los escribas, y los escribas en su corazón solo tenían preguntas y preguntas, y más preguntas que no podían responder. ¿Quién es este que habla de esta manera? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, que conoce el corazón, sabía lo que ellos estaban pensando y se los recrimina, porque actuaban como si creyeran en Dios, pero no creían en Él. Habían agregado levadura
al pan de vida. Y el propio pan de vida les tiene que decir que eliminasen esa levadura, que eliminasen todo eso que ellos habían añadido, que eliminasen todos esos pensamientos que venían de ellos y creyeran en él. Eso es fe. Preguntas, dudas, ansiedad, anticipación, mi experiencia, que yo he convertido en mi creencia, y esa creencia en una verdad absoluta, pero en realidad tiene su base en mi propio pensamiento. Eso es levadura. Mi forma de ver la vida. Las propias mentiras que el diablo a veces hace que parezca que son verdad. Y llega la verdad y delante de mí me dice lo mismo que le decía a los fariseos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Deja de añadir tu propia levadura. Y cree, confía, ten fe en el verdadero pan de vida. Fe. La fe está más allá de tus sentidos. Si puedes verlo, no es fe. Si puedes tocarlo, no es fe. Si puedes sentirlo, oírlo, no es fe. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Caminamos por fe. ¿Alguien tiene fe aquí hoy en esta tarde? ¿Alguien cree que nuestro Dios tiene un plan para esta iglesia? Este lugar no se abrió para ser una mega iglesia. No se abrió para que todos vieran la prosperidad de este mundo reflejada en nosotros. No, se abrió para ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Se abrió para marcar la diferencia en nuestras vidas. Se abrió para que no nos quedemos aquí sentados y tranquilamente, de una manera confortable, digamos que ya está todo hecho. Si pensamos así, nos estamos equivocando. Aquí hay una iglesia que no dice que está todo hecho. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es fe. Fe no es decir que ya está todo hecho, que confío en Él y por lo tanto me tumbo en los verdes pachos. No, fe es decir que no veo el resultado, que no oigo a nadie proclamar su nombre ahí fuera, que no siento el llamado, que no siento el hacerlo, pero lo creo. Y le digo a mi Dios, ¿qué quieres que haga? Porque creo, tengo fe, más allá de mis sentidos. Pasa una cosa, y es que después de trabajar necesitamos comer. A mí me hacía mucha gracia cuando yo llegué aquí a Chipiona las comidas familiares. Ustedes sabéis cómo yo como, ¿verdad? Entonces imaginarse a mí sentado con mi familia, mi futura familia, mi suegra comiendo como un pajarito, mi suegro con sus 3 cositas que ya va apañado, mi mujer que si no come no se acuerda, y a mí, después de haber hecho mi ejercicio físico, con lo que quedaba en la mesa. Y mi suegra después diciendo que no le sobraba para hacer croquetas. Pero esa es la verdad, hermano. Cuando nos ejercitamos, cuando soportamos carga, después necesitamos comer. Es la verdad. Y el creyente también necesita comer, reponer fuerzas para crecer. Si no, pues pasa todo lo contrario.
que empezamos a encontrarnos débiles, nos empezamos a poner enfermos y nos fallan las fuerzas. Reconozco que necesito a Jesús. Lo necesito. Necesito el pan de vida. Necesito acudir a su palabra. Necesito pasar tiempo con Él y que Él me restaure, me enseñe. ¿Sabes? La fe en movimiento. Ve una iglesia pequeñita, pero cree que esa iglesia tiene un llamado, tiene un propósito, cree que el Dios de esa iglesia es el Dios grande y todopoderoso y está por encima de lo que yo veo. Esa fe en movimiento cree que esta iglesia pequeñita va a extender su evangelio hasta lo último de la tierra. Veo a los jóvenes y me preocupo. Vivo en este mundo, sé lo que hay, ellos también saben lo que hay y me preocupo, pero mi fe puesta a trabajar me dice que Dios nunca los va a dejar. Y mi fe y lo que veo entran en conflicto, están en constante conflicto, pero en medio de ese conflicto, cuando mi fe soporta esa carga y la pongo a trabajar, mi relación con Dios se fortalece. ¿Queremos estar fuertes? Pues tenemos que poner nuestra fe a trabajar. Díselo a alguien, pon tu fe a trabajar. Gracias, José. Díselo a otra persona, pon tu fe a trabajar. Ponla a trabajar. Porque de esa manera nuestra relación con Dios se fortalece. Y sufrimos. Y hay pain, hay dolor. Pero también hay gain, hay ganancia. Yo quiero esa ganancia. Yo quiero esa ganancia. Amén. 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 Ya sabemos que hay que ejercitarse. Y también esforzarse, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Porque la manera de hacerlo es muy importante. Y quiero ponerte un vídeo. Es este. Pónmelo aquí. No pierdas de vista lo que estamos hablando. Pónmelo. Oh, no se ve. Échalo para el ladito, ¿ok? Esto es lo que quiero que veas. ¿Ves esta línea? Allá. Páralo. Ahí. Ponlo otra vez, que se vea la línea. Quiero que se vea la línea. Esta es una aplicación que yo utilizo cuando entreno. Páralo. Gracias. Y aquí hay un montón de información. Hay una línea que me dice qué movimiento estoy siguiendo, qué camino, cómo me estoy moviendo, a qué velocidad. Y para mí eso es muy valioso. Para el creyente también es muy valioso. Toda esa información que nos permite movernos con un sentido, por fe. Porque para mejorar hay que moverse con un sentido. Hay una línea a seguir que no nos la marca nuestro propio pensamiento. Cuando vamos al gimnasio nos la marca la ciencia. Cuando estamos en nuestra vida espiritual nos la marca nuestro Dios y su palabra. Hay una técnica, hay un estudio del cuerpo detrás, un esfuerzo
por conocer cada día más. Y si me desvío de ahí, me puedo hacer daño, puedo hacer mucho daño. Tengo que saber hacia dónde enfocar mi fuerza. Y eso me lo dice esa línea, eso me lo dice esa gráfica, eso me lo dice esas palabritas de ahí, esos números. Eso me lo dice la palabra. Tengo que saber dónde apoyarme, dónde apoyar esa carga, dónde depositarla, cómo agarrarla. Tengo que saber hacia dónde deben mirar mis pies, hacia dónde debo mirar yo. Y cuando lo sé y lo pongo en práctica, puedo todavía crecer más y hacerme más fuerte. Sin miedo a hacerme daño durante el proceso. Es difícil hacer eso sin miedo. Pero hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo, hay un sentido. Hay otro lema con el que yo estoy más de acuerdo. No brain, no gain. Sin cerebro, sin cabecita, sin fundamento, no hay ganancia, no hay mejora. Ese me gusta más, porque podemos esforzarnos mucho, pero si ese esfuerzo no tiene ningún sentido, no vamos a mejorar, nos vamos a hacer daño, nos vamos a estrellar por el camino. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es. Y ahora, en nuestra vida espiritual, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Está en tus propias fuerzas o está en lo que te dice la palabra? En ese fundamento que te guía hacia donde Dios quiere que tú llegues para hacerte fuerte en Él. No en nuestro cerebro, sino en los pensamientos y en la palabra de Dios. Necesitamos conocerle a Él, conocer la base de nuestra fe. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿En quién hemos confiado? ¿Y cuál es la línea a seguir? Necesito ser enseñado, no de golpe, sino tras un proceso. Necesito seguir un proceso, porque no puedo soportar tanta carga de repente. Necesito que el Señor me permita crecer poco a poco en mi relación con Él. A veces el Señor empieza por lo sencillo. El Señor empezó por lo sencillo con el pueblo de Israel. Llega el principio de año, nos proponemos nuestro plan de lectura, leemos Génesis, Éxodo, todo va bien, pero llegamos a Levítico y tenemos una guía perfecta de cómo Dios quería que su pueblo se relacionase con Él. Pero paramos de leer Levítico y nos quejamos de Levítico. Pero quiero decirte una cosa, el Señor me ha enseñado una pequeña perlita en el libro de Levítico. Y no te voy a leer el pasaje, pero ahí el Señor les pone un montón de normas, un montón de instrucciones, un montón de restricciones de lo que podían y no podían comer. Y es raro que tenga que hablar de restricciones en la dieta precisamente antes de Navidad, ¿verdad? No te voy a decir lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer en Navidad, hermano. No, ni mucho menos. Esto no va de lo que entra en nuestra boca. Lo que estamos viendo en Levítico 11, pues hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Y cuando el Señor les está diciendo qué animales son limpios y qué animales son impuros, en realidad les está enseñando a ellos mismos a ser limpios, a ser santos, como Él es santo. Les está enseñando cómo Él es, pero de una manera sencilla, como el principio de todo, porque ellos venían de Egipto, ellos venían de estar apartados,
del propósito de Dios para la vida del pueblo. Y nosotros a veces, pues nos pasa lo mismo. Todos venimos de un lugar. Puede ser que venga del desánimo, puede ser que vengas de una personalidad en la que necesitas controlarlo todo. Yo necesito controlarlo todo. Si quedo contigo, día y hora. Necesito controlarlo todo. Pero ahí es de donde vengo. Dios quiere cambiar eso mediante un proceso. Y Dios les está enseñando a tener buenos hábitos, a relacionarse con Él. Y Él quiere enseñarnos a ser limpios, no perfectos, limpios delante de Él. Ser limpio no se trata de comer limpio, se trata de que lo que entre en mi corazón sea limpio. Porque no es lo que entra en la boca, dijo Jesús, lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de ella. Y lo que sale de la boca es porque sale del corazón. Ahora yo hoy te pregunto sobre tus malos hábitos, sobre mis malos hábitos. ¿Qué es lo que está entrando en tu corazón? ¿Qué es lo que traes en tu corazón que todavía no has dejado? Ese es el punto. ¿Qué es lo que estás dejando entrar? ¿Es todo limpio? ¿O hay malos hábitos que están haciéndote daño y no te permiten crecer ni hacerte fuerte en la fe? El Señor tiene que apartar a su pueblo y enseñarles mediante un proceso. Y no se trata de la comida, ya te lo he dicho. Se trata de que Él quiere enseñarles a relacionarse con Él. A veces pensamos que la palabra es como esa línea, es restrictiva, no te puedes salir de ahí. Es como una jaula, lo ven algunos. Pero pasa una cosa, y es que si te sales de ahí te puedes hacer daño. Y pasa otra, y es que el Señor no te quiere enjaular, te quiere encaminar por el buen camino. Te quiere enseñar. Igual que el Señor enseñó al pueblo de Israel. Ellos no estaban preparados en ese momento para comprender lo que el Señor iba a hacer por medio de ellos. El misterio de nuestro Señor Jesucristo. No estaban preparados. Y nosotros a veces tampoco estamos preparados. Necesitamos confiar en que esa línea que Él nos marca no es una restricción, es una guía para que no nos salgamos y nos hagamos daño fuera del camino. Y no podemos ver el final. Quizá ni siquiera vemos los lados. Quizá ni siquiera nos vemos los pies. Pero confiamos. Confiamos en el pastor que está ahí detrás, guiándonos a donde Él quiere que lleguemos. Y esa es una fe puesta en práctica. Es una fe que crece. Es una fe que se hace fuerte. Amén. Amén. Amo a esta iglesia. Amo a Cristo. Y de todo corazón me gustaría, deseo y mi oración es que esta palabra cale bien hondo en tu corazón y que tu fe se fortalezca y que la pongamos en práctica. Nos lo hemos dicho entre nosotros. Ponla en práctica, hermano. Que el Señor te bendiga.